Hola familia, qué gusto es que estés apartando este tiempo para buscar más de la presencia de Dios. Y quiero preguntarte, ¿cómo va tu busca? ¿Cómo está esa lectura de la palabra de Dios? Ya terminamos el libro de Éxodo y estamos empezando ahora el libro de Juan. Y quiero que podamos ver la palabra de Dios. Qué hermoso es la palabra de Dios, cómo nos alimentamos de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de cómo Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y me gustaría que pudiéramos compartir qué es el Evangelio de Juan en este día. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos, Señor, que tú nos hables en esta hora, Señor. Gracias por tu amor y por tu presencia. Ayúdanos para que podamos ser faros de luz y podamos alumbrar para que tu gloria sea exaltada a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta hora quiero hablarte de que podamos ser faros de luz. Y qué hermosa la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 1, empezamos a leer el libro de Juan. Dice Juan capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio ya existía el verbo. Y aquí está hablando del Señor Jesucristo. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo creado llegó a existir. Y en el versículo 4, Juan capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: la palabra le dio vida a todo lo que creado. La palabra, el verbo de Dios, Jesucristo, le dio vida a todo lo creado, y su vida nos trajo luz a todos. Qué hermoso que Jesús es la luz que ilumina todo. Jesús ilumina nuestra vida. Jesús ilumina nuestro corazón. Jesús ilumina todo nuestro ser. Y en Juan capítulo 8 versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo, el que me sigue. Y qué importante es seguir al Señor Jesucristo. Aquel que me sigue es una persona obediente. Aquel que sigue al Señor Jesucristo es una persona que obedece la palabra de Dios, que obedece lo que Jesús les está diciendo. Dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque tendrá la luz que lleva a la vida. Qué hermoso es que podamos seguirle, que podamos seguir al Señor Jesucristo. Y cuando tú y yo seguimos y obedecemos al Señor Jesús, tenemos la promesa que no andaremos en tinieblas, porque tendremos la luz que lleva a la vida. Vamos a tener al Señor Jesucristo que nos alumbra. Y el propósito de que tú y yo tengamos al Señor Jesucristo es para poder ser testigos, para llevarlos a Dios. Dios tiene un propósito. Dios quiere usar tu vida y Dios quiere usar mi vida para poder ser testigos de Él. En Juan capítulo 1 versículo 8 dice: Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Qué claro nos dice Juan que él no era la luz. Él está diciendo: yo no soy la luz, yo soy solamente un testigo que lleva a la luz. Y el propósito es que tú y yo podamos ser como Juan, que podamos ser testigos, que reconozcamos que no somos nosotros los que brillamos, que reconozcamos que no somos nosotros los que tenemos la luz, sino la luz que es el Señor Jesucristo que vive en mí, es el que me ayuda a resplandecer para poder ser un testigo, para hablar de Él. En Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y dice: y me serán testigos. Dios, nuevamente Jesús les estaba diciendo a los discípulos que les iban a ser testigos para hablar de Él en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios, cuando tú y yo hemos permitido
que Jesús habite en nuestro corazón, entonces podemos ser esos testigos de Él, podemos alumbrar del amor de Cristo a los demás. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia de Dios. Hemos sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo y Él nos ha rescatado. Dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Debido a que pertenecemos a la familia de Dios y Él es nuestro Padre, ahora tú y yo podemos mostrar la bondad de Dios a los demás, porque Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado. Dios nos ha sacado de la oscuridad del pecado, como vivíamos antes y como ahora podemos vivir una vida transformada, una vida renovada por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice: nos sacó de la oscuridad del pecado y nos hizo entrar en su luz maravillosa. Y en otra versión dice: porque Dios mismo nos sacó de la oscuridad del pecado para anunciar las virtudes de Dios. Que tú y yo podamos anunciar esas virtudes de Dios. Y una manera en la cual, qué hermoso el apóstol Juan, que él decía: yo no soy la luz. Y una manera en la cual quisiera representarte esto es con esta imagen de la luna. Y aquí podemos ver, es una noche oscura. Y cuando hay oscuridad no ves nada. Pero ¿qué diferencia hace la luna en la oscuridad? ¿Qué diferencia? Y aquí podemos ver en este hermoso paisaje cómo la luna puede alumbrar en la oscuridad y puede marcar una diferencia. Pero algo interesante es que la luna no tiene luz propia. La luna no tiene luz que pueda generar por sí misma. La luna lo único que está haciendo es reflejando la luz del sol. Tú y yo somos como esa luna, que lo que estamos reflejando es la luz de quien vive en mí. Tú y yo podemos reflejar la luz del Señor Jesucristo y podemos cambiar la situación. Hay personas que viven en oscuridad y qué importante es que podamos tener compasión de personas que no aman a Dios, que no conocen de Dios, que están pasando por una situación difícil y complicada. Que tú y yo podamos ser esa luz que necesitan, que podamos amarles, que podamos mostrarles el amor de Dios en esa situación, que podamos guiarlos a lo que Dios tiene, el propósito de Dios para su vida. ¿Y qué diferencia hace la luna en este paisaje? Si la luna no estuviera ahí, no veríamos nada. Y Dios nos ha puesto en un lugar específico para que tú y yo podamos ser luz, así como es la luna. Y el tercer punto es alumbrar en lugares estratégicos. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: ustedes son como la luz que ilumina a todos, o como una ciudad en un cerro que no puede esconderse. Y aquí Mateo nos está diciendo que tú y yo somos como una luz, que somos como una ciudad en el cerro. Y una ciudad en el cerro no se puede esconder. Todo mundo ve esa ciudad que está en lo alto. Dice: nadie enciende una lámpara para guardarla en un cajón, sino que se coloca en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en casa. Así la conducta de ustedes deben ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Qué importante es que nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestras acciones, lo que los demás ven a nuestro alrededor, podamos mostrar la luz de Dios con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, y muestre cómo se obedece a Dios. Nuevamente, los que le siguen, los que le obedecen van a ser luz. Dios quiere que tú y yo podamos obedecerle, que podamos seguirle para poder ser luz con nuestras acciones en ese lugar en el que nos ha puesto. Dios te ha puesto en un lugar estratégico. Posiblemente estás en un puesto de gobierno, estás en la política, estás en la educación, estás en una empresa, tienes un negocio propio. Dios quiere que puedas ser un impacto, que puedas alumbrar en ese lugar, que puedas lograr
llevar a las personas al propósito que tienen para ellas, que tú puedas ser esa luz con tus acciones, con tu forma de ser, con nuestro comportamiento. Dice, hagan buenas acciones, los demás las verán y alabarán a Dios, su Padre Celestial. El propósito para alumbrar a Dios, a otras personas, es que los podamos guiar a Dios, que podamos alumbrarles para que ellos puedan conocer de Dios. Y dice que cuando tú tienes una luz, y aquí tengo una linterna, no sé si se alcance a ver una linterna, y dice que una linterna es para ponerlo en lo alto. Una linterna es para que tú y yo la podamos poner en lo alto para que podamos ser luz. Dios nos está diciendo que podamos ser luz, que esa luz dice que no se pone en un cajón, que no la vas a esconder, porque lo que queremos es alumbrar en la oscuridad. Lo que queremos es alumbrar para que los demás le conozcan a Él. Dios nos pide que podamos ser como faros de luz. Y quisiera mostrarte esta imagen ahora de este faro de luz. Y en esta imagen podemos ver que hay una tormenta. Y los barcos, la manera en la cual ellos pueden saber cuál es el lugar seguro es por ese faro. Cuando hay una tormenta, cuando hay una oscuridad, cuando hay una situación muy difícil, los barcos se guían por ese faro de luz. Y podemos ver que hay una tormenta, pero el faro de luz es el que los guía a un lugar seguro. Tú y yo somos como ese faro de luz. Cuando las personas están en una situación difícil, tú y yo podemos marcar la diferencia. Podemos guiarlos para que estén en un lugar seguro, para que ellos puedan estar en la roca, para que tú y yo podamos guiar a los demás. El propósito para hacer luz y para alumbrar es que nuestras buenas acciones permitan que puedan alabar a Dios. El propósito es que tú y yo podamos guiar a las personas a Dios, para que ellos puedan conocerlo en esa situación y en esa adversidad. Posiblemente conoces a una persona en enfermedad, o posiblemente conoces a alguien que está en un problema, y Dios quiere que podamos hacer equipo con Él. Dios quiere que podamos ser un equipo para trabajar juntos. Y en Efesios capítulo 5, versículo del 8 al 10 dice: no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Aquellas personas que no conocen a Dios viven en la oscuridad, no están en la luz. Dice: y antes ustedes vivían así. Tú y yo antes vivíamos en la oscuridad. Tú y yo antes vivíamos en la oscuridad porque no le conocíamos a Él. Y qué importante es que podamos tener compasión con las personas que no conocen a Dios, que podamos tener compasión con las personas que viven en la oscuridad. Y debido a que viven en la oscuridad, viven en pecado, viven alejados de Dios, están en problemas y en situaciones porque no conocen de Dios, porque se han apartado del camino y de la voluntad perfecta que Dios tiene para ellos. Dice: pues no lo conocían, pero ahora tú y yo ya le conocemos. Tú y yo ahora vivimos en la luz. Y dice: y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Pero averigüen bien lo que agrada al Señor. Ahora tú y yo podemos vivir en la luz porque le conocemos. Tú y yo podemos caminar en ese camino recto, en ese camino de bendición y de sabiduría, de protección que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero dice: pero averigüen bien lo que agrada al Señor. Y aquí es cuando tú y yo podemos hacer equipo con Dios. Y una pregunta es que podamos ir al lugar secreto. Posiblemente conocemos a alguien. Dios te pone una carga en el corazón de una persona
Y lo importante es ir al lugar secreto y preguntarle a Dios cómo hacer, cuál es el plan que tú tienes para esta persona. Posiblemente ahorita el plan es el plan en el cual empecemos a sembrar y empecemos a sembrar del amor de Dios en su vida. O a lo mejor es fortalecerlo en la fe para que él pueda sostenerse a pesar del problema y de la adversidad. Podamos ser como ese faro de luz que los guíe, que los lleve a Dios a pesar de la tormenta, sabiendo que Dios está con ellos. O posiblemente es un plan de salvación, es una persona que ya está lista, que ya alguien ya le ha compartido y ya han sembrado en su vida, y Dios te está poniendo para que le compartes las buenas de salvación. Dios tiene un propósito para que podamos ser ese faro de luz, pero lo importante es que tú y yo le preguntemos a Dios, que tú y yo vayamos al lugar secreto y podamos preguntarle al Señor cómo podemos colaborar, cómo puedo ser ese faro de luz que esta persona necesita en esta situación que está pasando. O posiblemente Dios quiere que podamos apoyarlo para que pueda madurar en alguna área del carácter, y que tú y yo podamos ser ejemplo a esa persona en esa área, posiblemente de la paciencia o del perdón o del amor a su esposa o a su esposo. ¿Cómo Dios te quiere usar para que podamos ser faro de luz a las personas que están en oscuridad? Y el cuarto punto es permanecer arraigados en Él para amar con su amor. Para que tú y yo seamos luz, tenemos que permanecer arraigados. Tenemos que tener el amor de Dios. Si tú y yo no tenemos el amor de Dios, no podemos ser luz. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: pido a Dios en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. Primeramente, tú y yo no podemos, con nuestras fuerzas no podemos amar a los demás. Con nuestras fuerzas no podemos ser luz ni bendición. No podemos impactar a las personas. Pero dice el apóstol Pablo: pido a Dios en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Dios nos fortalece, Dios nos capacita, Dios nos da las habilidades para que podamos ser ese faro de luz que alumbra a nuestro alrededor. Dios primeramente quiere que podamos ser ese faro de luz en nuestra familia, que tú y yo podamos ser esa bendición de llevar a nuestra familia. Posiblemente hay una persona de tu familia que no le conoce. Dios quiere utilizar tu vida, Dios quiere utilizar tus habilidades. Dios te ha puesto en ese lugar estratégico, en esa familia, para que pueda ser de impacto y que esa persona, ese familiar, puedas llevarlos al pie de Cristo. Dice Cristo, Efesios capítulo 3 versículo 17, dice: Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Cristo vive en nuestros corazones, y conforme tú y yo más le confiamos en Él, dice que echaremos raíces. Cuando tú y yo confiamos en Él, cuando tú y yo dependemos de Él, estamos echando raíces profundas en el amor de Dios. Y qué importante es permanecer arraigados en su amor, que podamos permanecer en el amor de Dios. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tú y yo echamos esas raíces profundas en Dios, nos mantiene fuertes para poder permanecer arraigados en Dios. Y entonces podemos amar con su amor. Entonces puedo perdonar a quienes me hayan ofendido. ¿Cómo está nuestra relación con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Cómo está nuestra relación con nuestros colegas de trabajo? Tenemos que permanecer en el amor de Dios para poder impactar en la vida de nuestra familia y de nuestro entorno, de nuestra comunidad. Tenemos que permanecer arraigados en el amor de Dios. Permanecer arraigados para que podamos amar con su amor.
no podemos, con nuestro amor, no podemos amar a los demás. Las personas nos van a fallar, pero cuando tenemos el amor de Dios, podemos amarles con su amor, podemos perdonarles, podemos restaurar relaciones, porque tenemos el amor de Dios y hemos permanecido en su amor, echando raíces fuertes. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice, quisiera leer Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 21. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Nuevamente aquí nos está diciendo, el amor viene de Dios. Para poder amar a otras personas, tenemos que tener el amor de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios porque le hemos recibido, porque le hemos hecho nuestro Rey y Salvador personal. Y entonces podemos amarle con su amor. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Wow. Nosotros podemos amar a los demás porque Dios vive en mi corazón, porque Dios me ha transformado, porque Dios ha cambiado mi corazón de piedra y me ha hecho un corazón de carne para poder amar y bendecir a los demás, para poder perdonar, para poder levantar a otras personas. Tengo compasión y el amor de Dios porque Dios vive en mí. Dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Gracias, Padre, porque tú enviaste al Señor Jesucristo, porque nos amas, porque tú diste a tu único Hijo, a tu amado, porque nos amas. Dice que no hay un amor más grande que el que da su vida por otro. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Se entregó por amor a ti y a mí y tomó nuestro lugar. Dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio. Qué hermoso que primeramente Él nos haya amado. Primeramente Dios nos ha amado, y como Él nos ha amado, entonces tú y yo podemos amar. Sino que en Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nuevamente, ¿cómo podemos ser ese faro de luz? Con el amor del Padre. Qué importante es tener el amor del Padre para tener compasión por los perdidos, para tener compasión con los que están en oscuridad, para tener compasión con aquellas personas que necesitan de Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¡Wow! Que su amor llegue a nuestra máxima expresión cuando nos amamos los unos a los otros. Dios quiere perfeccionar el amor que ha puesto en nosotros cuando tú y yo amamos a los demás, cuando tú y yo podemos ser esos faros de luz y de bendición a los que están a nuestro alrededor. Y más adelante dice: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Cuando tú y yo hemos declarado que Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice que nos ha hecho hijos de Dios. Cuando reconocemos el sacrificio de Jesucristo por nosotros, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Qué hermoso
este pasaje. Lo voy a repetir. Dice: Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Cuando tú y yo amamos a los demás, cuando tú y yo permitimos que el amor de Dios que está en nuestros corazones ame a los demás, estamos reflejando y siendo luz a las personas que están a nuestro alrededor. Que podamos ser ese impacto en ese lugar estratégico en el cual Dios nos ha puesto. Y dice: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Que ese amor que Dios nos ha dado se pueda perfeccionar cuando somos luz, cuando alumbramos a los demás con el amor de Dios. Y el versículo 21 dice: y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos. Que tú y yo podamos amar a los demás con el amor del Padre. Y una muestra de amor, un ejemplo de muestra de amor, es este hecho que sucedió hace tiempo. Y se encontraba el profesor Drummond en África. Y cuando él fue a África, cuenta la historia que conoció a algunos nativos que se acordaban de David Livingstone. David Livingstone fue un médico y un misionero británico que dio su vida por los demás. Y los nativos comentaban que no entendían ninguna de las palabras de Livingstone, pero algo que reconocían en él era el lenguaje universal del amor. Ellos decían que ya habían pasado muchos años que no tenían contacto con otro misionero, pero recordaban la personalidad bondadosa de Livingstone. Qué bendición y qué hermoso que aunque los nativos en África no entendían el lenguaje de David Livingstone, no entendían el idioma inglés, pero ellos podían reconocer que les amaba. Ellos podían reconocer el lenguaje del amor. Ellos podían reconocer la personalidad bondadosa y por eso lo recordaban. Que tú y yo podamos tener el amor del Padre. Que tú y yo podamos tener esas acciones bondadosas con los demás. Una acción bondadosa puede ser más potente y tener mayor impacto que 1000 palabras. Una acción bondadosa puede ser más potente y tener mayor alcance que 1000 palabras. Que el amor del Padre que vive en nosotros pueda alumbrar con buenas acciones. Que esas acciones podamos llevarlos al Padre. Que podamos ser ese faro de luz que guía al Padre, para que los demás que viven en oscuridad puedan tener una relación con Dios así como la tenemos tú y yo. Que podamos estar arraigados en Dios para amar con su amor. Dios quiere usar tu vida. Y primeramente, para poder ser luz, tenemos que tener la luz en nuestro interior. Como decía Juan, decía: yo no soy la luz. Así como la luna que alumbra en la oscuridad, la luna no tiene luz propia, pero el sol es el que ilumina la luz. De la misma manera, Dios, Jesús, que vive en mí, alumbra a nuestro alrededor. Y primeramente, si tú quieres alumbrar para Cristo, si tú quieres ser lumbrera, si tú quieres ser ese faro de luz, primeramente tenemos que reconocer y permitir que Jesús viva en mi corazón. Y si tú quieres aceptar a Cristo, primeramente cierra tus ojos en este lugar. Cierra tus ojos y te invito a que puedas hacer esta oración. Dios escucha tu corazón. Él ve tus pensamientos. Él conoce tus pensamientos y tu sentir. Y cierra tus ojos y repite esta oración y dile: Señor y Padre Celestial, en esta hora yo te abro la puerta de mi corazón. Perdona mis faltas,
Perdona las cosas que he hecho que no te han agradado. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día y estás a la diestra del Padre. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a ser luz a los que están a mi alrededor. Gracias porque ahora sé que tú, Jesús, eres la luz, que tú eres quien haces una transformación en mí. Ayúdame para que ahora pueda resplandecer con tu luz y ser de bendición a los que están a mi alrededor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si tú quieres ser un faro de luz, Dios quiere hacer un equipo contigo. Dios quiere impactar en ese lugar donde estás, primeramente en tu familia, en tu comunidad, en tu colonia, en tu fraccionamiento, ahí donde vives, en tu trabajo, en tu escuela. Primeramente tenemos que tener el amor de Dios. Y vamos a orar para pedirle el amor de Dios. Vamos a pedirle que posiblemente nuestro corazón se ha enfriado. Posiblemente nuestro corazón se ha alejado de Dios. Y Dios te está llamando para que podamos tener un corazón conforme al corazón del Padre. Para que podamos buscarle a Él, para que podamos tener una relación íntima con Él, que Él nos llene con su presencia y entonces podamos impactar con su amor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y nos llene. Perdónanos si nos hemos alejado, perdónanos si nuestro corazón se ha enfriado, perdónanos si no hemos sido esos faros de luz que tú quieres que nosotros seamos. Señor, ayúdanos para que la luz de Cristo pueda resplandecer. Ayúdanos para que en ese lugar en donde tú nos has puesto, las personas puedan conocerte, porque nosotros hablamos diferente, porque nosotros pensamos, actuamos conforme a Jesucristo, porque te reflejamos a ti con nuestras acciones. Ayúdanos a ser ese faro de luz para guiar a muchas personas hacia ti y que ellos te puedan conocer y tener una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.